Escuchad mi parábola. Encontrábanse en una sinagoga 2 hombres orando. Uno de ellos vestía lujosas galas. El otro iba casi desnudo. El primero daba gracias al Creador porque todo lo que poseía, creía tenerlo por sus propios méritos, y juzgaba que aquel que a su lado se encontraba, pobre, desnudo y hambriento, era porque así recogía la cosecha de lo que con su pecado había sembrado. El pobre se sentía indigno de estar ante la presencia de su Señor y pedía perdón y fuerzas para cumplir con su expiación. El poderoso daba gracias porque juzgaba que si su cuerpo estaba engalanado, más debería estarlo su espíritu. Pasó el tiempo y la muerte sorprendió a ambos. El rico era llorado por los suyos, su entierro fue solemne y tuvo una rica sepultura. Su espíritu se desprendió de la materia y al penetrar en el valle espiritual se turbó, porque su materialismo le impedía elevarse. Doquiera que daba un paso tropezaba, y todo le parecía estar en tinieblas a su derredor. Mientras el pobre, que era un caminante, sintiéndose cansado, se sentó bajo un árbol, y dando un suspiro, dejó esta vida. Nadie lo lloró, nadie lo acompañó en aquella hora. Él no tuvo sepultura porque su cuerpo fue pasto de las aves de rapiña. Su espíritu fue también al más allá, con la fe con que vivió en el mundo. Fe puesta en el futuro. Penetró en el valle de los espíritus sin que nadie le impidiera la entrada. Caminó en pos de una luz y al llegar a ella se sintió vestido y engalanado, y aquellas vestiduras tenían reflejos luminosos. Quiso aquel espíritu descansar de su larga jornada cuando contempló delante de él a su padre, que con amor le entregaba el galardón que había conquistado con sus obras de fe y resignación. El que había sido poderoso se debatía aún en su confusión. Por momentos olvidaba quién era. Por instantes lloraba preguntando en dónde estaba, dónde se encontraba su cuerpo y dónde había dejado sus tesoros. Luego recordaba a su Señor para decirle: yo soy aquel que me presentaba en el templo para mostrar mis galas y mi poder, y deciros que estaba conforme con que vos me hubieseis dado tanto. ¿Por qué ahora me desconocéis y no me llamáis? Entonces escuchó una voz que le dijo: en la tierra solamente forjasteis una gloria para vuestras vanidades humanas. Fuisteis altivo, humillasteis al pobre y tuvisteis horror del leproso. Nada de lo que acumulasteis en el mundo podía serviros para ayudaros en esta vida. Es por eso que ahora sois el más menesteroso entre los menesterosos. Aquel espíritu, lejos de aceptar y reconocer la justicia divina, iniciando con humildad su expiación, blasfemó en contra de su Señor, llamándolo injusto y alejándose de él, cada vez más turbado por la ira. Encontró a su paso una legión de seres que se dirigían a la tierra a causar daños a la humanidad. Se alió a ellos, sembrando a su paso vanidades, materialismo, egoísmo y soberbia. Mas llegó a sentir hastío y cansancio de causar tanto mal, y por un instante se detuvo a meditar. Habían pasado siglos. Había causado muchas víctimas, porque a todos los que inspiró los condujo al abismo. Se sintió solo, mas en su soledad escuchaba una voz que le hablaba desde el interior de su ser. Era su conciencia que al fin lograba ser escuchada. Se juzgó a sí mismo y vio que era muy pequeño ante la creación. Entonces, con humildad, doblegado ya su orgullo, buscó a su Señor y en su oración le habló pidiéndole perdón para sus faltas, y la voz del Padre le dijo:
yo os perdono. Mas id en busca de aquel hambriento a quien juzgasteis en la sinagoga. Cuando estaba dispuesto a cumplir con aquel mandato, elevó su mirada y vio que aquel a quien había contemplado miserable en el mundo, se encontraba cubierto de blanquísima vestidura, dedicado a servir a su Señor, haciendo luz en el sendero de los espíritus perdidos. Entonces él, que fue soberbio, pero que ya se había arrepentido, dijo a su hermano: ayudadme a cumplir mi restitución espiritual. El otro, lleno de compasión y amor, sin sentir repulsión por las impurezas que éste llevaba en el espíritu, le ayudó en su purificación. Por medio de esta parábola simplifico lo que podréis encontrar más allá de vuestra vida humana, para que presintáis las pruebas que pueden presentarse a todos los que no preparen con sus obras de amor su entrada en el valle espiritual. Está tan cerca de vosotros la vida espiritual que a veces os basta cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del espíritu para poder contemplar las maravillas de aquel reino. Estáis tan cerca del valle espiritual que puede bastaros un instante para pasar de este mundo a aquel. En todo tiempo he hablado de estas revelaciones a los hombres por medio de mis profetas, quienes han testificado mi verdad. En este tiempo os hablo del único camino que conduce a mi reino, y lo hago por medio de hombres y mujeres preparados por mi caridad. Ved que no estáis solos en esta vida. Si vivieseis con espiritualidad, podríais contemplar y sentir al mundo espiritual muy cerca de vosotros. Dejad que la verdad y la grandeza de ese mundo se reflejen en todos los actos de vuestra vida. El reino del Espíritu es infinito y para alcanzar la elevación que os permita gozarlo y vivirlo, es necesario conocer el camino y tener luz para ascender por él. Pero no creáis que menosprecio vuestra vida material. No, discípulos. ¿Por qué había de menospreciarla si yo la preparé para vosotros? Comprended que la vida en el mundo material también forma parte de la vida en el reino espiritual, infinito y eterno. Precisamente la finalidad que mi palabra viene a cumplir entre vosotros es la de mostraros el camino certero por donde debéis transitar para alcanzar la espiritualidad. Cuando os hablo de la vida espiritual no me refiero concretamente a la existencia de espíritus desencarnados, sino que os hago comprender que la vida espiritual está en todas partes, porque todo procede de ella. Solo la luz de esa vida podrá revelaros la verdad. Solo en ella podrán los hombres comprender cuánto desean y necesitan saber. Quienes se empeñen en ignorar la vida del espíritu, solo serán pobres seres que vivirán en la tierra, caminando sin rumbo, tropezando y cayendo, sin darse cuenta de que en el fondo de su ser tienen la llave de la puerta de la eternidad y llevan también la lámpara que puede iluminarles el camino que conduce a la paz, a la sabiduría y a la felicidad. Dad la oportunidad a vuestro espíritu de que se recree en la contemplación de lo divino y en la práctica de las leyes que lo rigen. No toméis esta vida como la única, ni el trabajo material como el único medio para tener bienestar. No os encerréis en el amor de vuestra familia porque vuestras tierras son más extensas. El egoísmo no es semilla de Dios. Los hombres han amado en tal forma esta vida que cuando se aproxima la hora de dejarla, se rebelan contra mi voluntad desoyendo el llamado que les hago. Desprecian la paz de mi reino y piden al Padre un tiempo más en la tierra para seguir poseyendo sus bienes temporales. Sensibilizaos para que presintáis la vida espiritual y no os conforméis con el principio de vuestra evolución, que eso es esta vida, porque sobre ella existen obras superiores. No tratéis de rechazar a la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros,
Ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. Llegad a comprender cuál es la espiritualidad que quiero de vosotros, para que no vayáis a confundiros en un misticismo fanático, que en vez de facilitar a vuestro espíritu el que comprenda las lecciones divinas, ponga ante ellos nuevas tinieblas. Preparaos, discípulos. Dejad a vuestro espíritu que comience a contemplar la vida que le espera. Aquel mundo que guarda en su arcano infinitas grandezas para los hijos de mi divinidad. No retardéis la hora en que vuestro espíritu llegue a tener ese gozo. Mi pueblo crece, se multiplica, no solo en la tierra, sino también en el valle espiritual. Entre aquellas multitudes espirituales se encuentran los que tuvieron lazos de sangre con vosotros, ya sea que hayan sido vuestros padres, hermanos o hijos. No os sorprenda que os diga que mi pueblo es tan numeroso que la tierra no podría darle albergue y que deberá ser mucho más grande aún. Cuando ya lo haya reunido y no falte uno solo de mis hijos, le será dada por morada el infinito, ese valle de luz y de gracia que nunca termina. Aquí en la tierra solo vengo a prepararos, a instruiros con mi doctrina para que sepáis cómo acercaros a aquella vida. Esta humanidad es solo una porción del pueblo de Dios. Es necesario que todos sepan estas explicaciones para que encaminen su vida hacia el ideal de perfección. Este mensaje divino que es mi palabra vertida por los labios del portavoz humano, quiero que llegue a toda la humanidad. Mi palabra es la campana que está llamando al mundo. Su esencia conmoverá a los pueblos haciéndolos despertar para meditar sobre la espiritualidad, sobre el destino del espíritu después de esta vida. Amados discípulos, yo soy la vid. Tomad el vino de mi gracia, mañana va a haceros falta para luchar. Preparaos ahora que estáis sentados a mi mesa y cuando suene la hora, no tendréis titubeos ni flaquezas. Seréis mis sembradores e imitaréis en vuestra fe a los hombres que cultivan la tierra, los cuales siembran la semilla poniendo toda su confianza, su conformidad y esperanza en Dios. Así os digo a vosotros que no sabéis de dónde llegará el riego a vuestras siembras, ni el pan a vuestros labios, mas os aseguro que nada os faltará. No olvidéis que el triunfo es de los perseverantes. Cumplid con vuestra misión en la tierra y cuando hayáis concluido, podréis salir de este mundo y emigrar a la tierra que os tengo prometida, que es la morada espiritual que está destinada a los hijos del Señor. Poned vuestra esperanza en la vida eterna. Mas desoíd a los materialistas que creen que mi doctrina, por hablaros siempre de la vida espiritual, es un obstáculo para el progreso material de la humanidad. Tampoco está en lo justo quien cree que hay que pensar siempre en la muerte y despreciar lo que esta vida os ofrece, por ser ella perecedera. Ese no ha sabido interpretar mi palabra, más bien ni siquiera la conoce. A todo esto os digo que todo lo que os rodea en la tierra no es menos puro que lo que existe en el reino espiritual, y que el que os parezca que aquí en la tierra sois menos impuros que en el más allá, es tan solo una creencia que proviene de la poca claridad con que juzgáis el bien y el mal cuando estáis en materia. Una de las razones por las que he venido a mostraros mi doctrina espiritual en este tiempo es la de ayudar a vuestro espíritu a elevarse hacia aquella vida que le espera, aprendiendo a someterse con mansedumbre a la purificación y a extraer del dolor y de las pruebas todo el provecho y la luz que ellas encierran. Y para que desde aquí conozca hasta donde le sea permitido el camino que deberá recorrer.
Ved cómo la vida en la tierra es la oportunidad preciosa para que el espíritu, cuando retorne, no tenga que avergonzarse de sus obras y de su pasado, para que no tropiece en aquel camino ni se confunda, creyendo ver tinieblas donde solo hay luz. El hombre de este tiempo está a punto de comprender las revelaciones espirituales. Mi palabra ha llegado en el instante justo del despertar de esta humanidad. Dejad que sea vuestra conciencia la que os guíe por esta senda, para que nunca permitáis que vuestro corazón vaya a ser tomado como un trono por la vanidad, porque trabajaríais inútilmente. No desviéis vuestra vista de la meta luminosa a donde os dirigís. No os importen los tropiezos, los obstáculos o espinos del sendero. Esas vicisitudes os harán desear más ardientemente la dicha de alcanzar el reino de paz. Me preguntáis, Maestro, ¿es indispensable apurar el cáliz de la amargura en esta vida para poder desear y merecer las delicias que vuestra caridad nos promete en la vida espiritual? No, mis hijos. Cuando esta humanidad en su constante evolución espiritual llegue a comprender el verdadero valor de las posesiones humanas, cuando comprenda que los goces y bienes de la tierra son tan solo un pálido reflejo de lo que es la felicidad en la vida espiritual, no tendrá necesidad de padecer en este planeta para alcanzar las delicias y goces espirituales, porque los hombres aprenderán a vivir sus alegrías y sus triunfos en el mundo sin aferrarse a lo perecedero, y lucharán por conquistar con méritos espirituales la vida superior que inexorablemente les espera, la vida verdadera. Humanidad. En esta era debéis recoger el caudal de fe y de esperanza que habíais arrojado de vuestro corazón, para que con él ascendáis la montaña, cual si llevaseis encendido un faro en vuestro interior que iluminara vuestro camino. El que viva de esta manera, el que camine por esa senda, será hijo del pueblo de Dios, no importa el lugar de la tierra en que habite, la sangre que lleve o el idioma que hable. Ese será mi discípulo porque estará dando testimonio de mi verdad. Vais a encontrar en el camino a los que, sabiendo que sois los discípulos del Espíritu de verdad, os hagan la siguiente pregunta muy natural en quien desea saber más de lo que conoce. ¿Cómo es el más allá? Les explicaréis la transformación que el espíritu sufre al dejar de vivir en un cuerpo humano para habitar en las regiones espirituales. Nadie conoce aún aquella vida en toda su plenitud. Esa ha sido siempre una idea que ha preocupado al hombre, una interrogación sin respuesta que lo intriga. De esa necesidad espiritual de saber y comprender, ¿cuántos se han valido para lucrar con la ignorancia, sembrando su semilla de falsedad en corazones de buena fe? Nadie puede decir con toda certeza cómo es el más allá. Nadie puede decir justamente cómo es el espíritu y en qué forma viven en otros mundos. Aún es limitada la mente humana para concebir lo que solo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Limitaos por ahora a comprender y explicar hasta donde os ha revelado mi enseñanza, que encierra infinita luz y sirve de firme cimiento a vuestro futuro espiritual. No dejéis libre a vuestra imaginación para que ella dé la explicación de aquellos misterios, porque parecerán a la humanidad extrañas teorías, y mi doctrina se funda en la verdad. Cada revelación os la aclaro para que no haya nada que no sea debidamente comprendido por vosotros. Por ahora no necesitáis conocer más de lo que os he revelado, porque si alcanzáis a comprender de la vida espiritual más de lo manifestado por mí, perderíais interés por esta vida, caeríais en misticismo o en fanatismo, viviríais en una inútil contemplación y dejaríais de desempeñar la importante misión que en el mundo tenéis que cumplir.
Mi paz sea con vosotros.